por qué razón hay gente que no avanza. Hay gente que no prospera. Porque muchas veces hay una zona que cautiva, una zona que frena, una zona que no deja avanzar. Y hoy voy a hablar de una zona muy crítica, no fácil. Tiene que prestarle cuidado, mucho cuidado, hermano. Isaías capítulo 5, versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo, ¿cómo dicen? Bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Y cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué qué? Mire, porque desecharon la ley. Diga conmigo, ley. Vamos, dígalo fuerte, ley. ¿Qué es lo que desecharon? La ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Quinta zona de cautividad. Voy a hablarles en esta mañana de la zona de ilegalidad. ¿De qué vamos a hablar? Ilegalidad. La quinta zona de cautividad. Póngale cuidado, no va a estar fácil. Yo le dije el domingo pasado que estas últimas zonas cada día se van a apretar más. Esta va a estar incómoda, difícil, complicada. Isaías, en los textos que acabamos de leer, nos hace un resumen, una síntesis maravillosa de lo que es la cultura de ilegalidad. Eso es lo que está allí plasmado en Isaías. ¿Qué es ilegalidad? Básicamente, ilegalidad es violar una ley, estar por fuera de la ley, estar al margen de la ley, o estar al margen de una autoridad. Entonces, ilegalidad es eso, en esencia. Toda ilegalidad espiritual, porque vamos a hablar de la ilegalidad espiritual. Toda ilegalidad espiritual nace, se origina cuando desechamos la palabra de Dios, cuando despreciamos la palabra de Dios. La Biblia dice que Israel llamó a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque desecharon la ley y porque menospreciaron la palabra. Cuando usted desecha la ley, bueno, lo mismo pasa en el mundo natural. ¿Qué es ilegal? Desechar la ley de una nación, estar al margen de la ley. Entonces yo me convierto en un ilegal. Pues lo que es igual en lo natural es igual en lo espiritual. Señores, Dios tiene una ley. Hay una palabra rectora, hay una palabra direccionadora que rige tu vida, que rige tu casa, que rige tu familia. Hay una palabra con la cual se creó el universo y se establecieron valores y principios. Y cuando yo estoy al margen de esa palabra, entro en la ilegalidad. Me vuelvo ilegal. Yo soy un ilegal cuando no obedezco la palabra, cuando estoy rechazando líneas de autoridad. Yo vivo como ilegal, repito, cuando no obedezco la palabra
cuando no estoy bajo líneas de autoridad. Pastor, ¿de qué me quiere hablar usted cuando habla de ilegalidad? Cuando hablamos de la zona de ilegalidad, entonces yo quiero que usted entienda que yo le voy a hablar del cautiverio, de la rebeldía y de la desobediencia. Porque la zona de ilegalidad es sencillamente el cautiverio de la rebeldía y de la desobediencia. Un ilegal es alguien que se ha dejado cautivar por estas cosas, por rebeldía, desobediencia y muchas otras cosas que vamos a ver. Pastor, entremos en materia. ¿Por qué es tan difícil, o por qué la ilegalidad más bien es tan común? ¿Cuál es el problema? Pues la ilegalidad es común porque usted y yo vivimos en una cultura ilegal. Vivimos en una cultura de la ilegalidad. Hablando del mundo natural en el que usted y yo vivimos, para muchos es normal la ilegalidad. Por ejemplo, hay mucha gente que se va de un país a otro y vive de manera ilegal. Hay muchos que andan un carro sin licencia, eso es un conductor ilegal. Andan una moto sin licencia. Compra un CD pirata, ilegal. Tienen la casa CD piratas, eso es ilegalidad. Por eso es que es un problema la ilegalidad. La ilegalidad es un problema porque usted y yo vivimos en una cultura de ilegalidad. A decir verdad, todos luchamos con la ilegalidad en algún momento en nuestra vida. Ahora, mire cuál es el problema. La Biblia dice que usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero mire el problema. Resulta que usted vivió sin Cristo 10, 15, 20 años. ¿Cómo vivió? En ilegalidad. Y ahora usted es trasladado al reino, no a la religión evangélica, al reino. Gracias. Usted está en el reino. Y el problema suyo y mío, ¿cuál es? Que yo me acostumbré a vivir. Yo vengo, ¿cuántos años vengo, hermano? 20 años, 30 años, 15 años. ¿Cómo vengo viviendo? Por eso es que hay cristianos, y esto es en serio aunque cause risa. Usted tiene 15 años comprando piratas, llega a Cristo y sigue comprando piratas, hermano. Y uno dice, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted viene de 15, 20 años de ilegalidad y sigue en Cristo, aunque a la iglesia viene y canta y llora, pero cuando va a comprar CDs, ¿qué compra? Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que yo esté en el reino y compre pirata? Porque es que yo estaba con 20 años de costumbre. Entonces a usted se le hace normal. Se le hace normal. Pero eso que usted ve en el mundo natural se vive en el mundo espiritual. Entonces nosotros estamos en el reino y queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos ser legales con Dios. Queremos que Dios nos acepte nuestras cosas ilegales, nuestra manera de vivir ilegal. Queremos que Dios nos acepte nuestras cosas ilegales. Ahora, ¿por qué la cultura de la ilegalidad? Sígame acá. Señores, déjeme hablarle un poquito del origen de la ilegalidad. ¿Dónde se origina la ilegalidad? El primer ilegal que existió se llamó Luzbel. Se lo voy a poner en estos términos. Míreme acá. En el cielo hay una congregación y el pastor del cielo es el Señor, Dios de los ejércitos. Y Dios tiene sus ministerios y formó los ministerios de atención, de misiones, etcétera, los que cantan, y formó a un querubín, que ese querubín era el protector del trono, prácticamente su copastor. Pero en algún momento a ese querubín, según Isaías 14:12, dice que en algún momento este amigo que está en aquella congregación dijo: oiga, yo subiré y en lo alto me sentaré y seré semejante al Altísimo. O sea, se le metió unas cosas raras. Se le olvidó
a este ser que había líneas de autoridad. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Expulsión. Como caíste del cielo, oh lucero. Porque cuando usted es ilegal, lo expulsan. Gracias. No nos gusta. Por eso es que usted puede vivir en otro país, pero si usted es ilegal y lo llegan a agarrar, lo van a expulsar. Señores, cuando hay ilegales lo sacan. Entonces este ser que estaba bajo línea de autoridad, escúcheme bien, estaba bajo línea de autoridad, entró la maldad en él y decidió romper las líneas de autoridad. Decidió violentar la ley del Eterno. Quiso ser semejante, quiso igualarse a Dios. Y entonces fue expulsado y montó un reino. ¿Qué fue lo que montó, mi hermano? Pero ese reino que él montó, donde él es rey, porque ¿qué era lo que quería el querubín? Ser rey también. Ser rey. Entonces él montó un reino que se le conoce hoy como el reino de las tinieblas. Pero ese reino es un reino ilegal. Y es un reino ilegal porque el líder que lo dirige es un líder ilegal. El diablo es un espíritu ilegal en el mundo. Ahora mire esto. Póngale cuidado, sígame aquí. El diablo fue expulsado y se convirtió en un espíritu ilegal. Entonces, ¿cómo se introdujo la ilegalidad a nuestro sistema? Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto. Y Dios le delegó a Adán y a Eva autoridad. Les delegó el señorío de la creación. Escúcheme bien, del mundo. Del mundo. Pero dice Génesis 2:16. Génesis 2, por favor. Capítulo 2 de Génesis, verso 16. Sígame acá. Dios puso al hombre en el huerto. ¿Y qué le dio al hombre? Le dijo: de todo pueden comer. Y mandó, diga conmigo, mandó. Verso 16. Y mandó. ¿Qué es mandar? Una ley. Estableció una ley en el huerto. ¿Y cuál era la ley? De todo árbol del huerto pueden comer. Verso 17. Pero solo hay una ley: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, mire esto. Dios estableció al ser humano con legalidad sobre la creación. El diablo es un espíritu ilegal. El diablo es un espíritu ilegal. No tiene legalidad en la creación. El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza, con legalidad. Legalidad administrativa. Legalidad, hermano, espiritual sobre la creación. Entonces el diablo, como él es ilegal, ¿cuál es la agenda del diablo? Señores, la agenda del diablo es llevar al ser humano a la ilegalidad. Ese es el plan de las tinieblas. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y la serpiente estableció un diálogo con Eva primeramente. Y usted sabe la historia. Con que Dios ha establecido una ley. No, eso no se pongan a seguir esa ley. ¿Sabe qué? Vamos a violentar la ley. Vamos a violar la ley del huerto. Vamos a romper la ley que Dios ha establecido. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes conozcan las riquezas que hay, y los sedujo. Y Eva miró y dice que vio que el árbol era codiciable, que era bueno, y mandó la mano. Y luego la mujer sedujo a su esposo. ¿Cuál es la conclusión, señores? Perdieron legalidad Adán y Eva y se convirtieron en ilegales. Por eso, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó del huerto, porque a los ilegales hay que expulsarlos. A los ilegales hay que expulsarlos. Y puso un querubín con una espada. Señores, porque si ellos querían volver al huerto,
iban a ser traspasados por una espada. Romanos capítulo 5, verso 19. El apóstol Pablo en su teología nos concluye cuál es el resultado de este acto de ilegalidad de Adán y de Eva. Romanos 5, 19, que dice el apóstol Pablo: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos que fueron constituidos, o sea que por la ilegalidad de Adán y de Eva, el pecado entró al mundo. El primer Adán pecó. El primer Adán se dejó seducir por el espíritu ilegal que hay, que se llama el diablo. Escuche bien. Ahora dice este texto que así como la desobediencia vino por un hombre, señores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Qué? ¿De quién está hablando? De Cristo. Ahora mire esto. El hombre era legal, pero se dejó arrastrar por la ilegalidad del diablo y el hombre se convirtió en un ser ilegal. Ahora Efesios 2:2. Lea conmigo Efesios 2:2. ¿Dónde opera hoy entonces Satanás? Porque el hombre le entregó derechos legales al diablo. Póngale cuidado a esto. Entonces el diablo ahora tiene derechos legales en la tierra de influenciar. ¿Pero a quién? ¿En dónde opera? Efesios 2:2. Lea conmigo lo que dice Efesios capítulo 2. Dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y opera en dónde opera? ¿En dónde? En los hijos. Entonces, ¿en quién opera hoy el diablo? En la gente que vive en la ilegalidad. Porque Adán y Eva, por ser desobedientes, fueron ilegales. Y en todo hijo desobediente, desobediente a la palabra, a la ley de Dios, a la revelación profética, entonces Satanás opera su agenda de ilegalidad. Escúcheme bien, de ilegalidad. Amados, el trabajo entonces de las tinieblas es este: que el ser humano viva en ilegalidad, al margen de la palabra de Dios, al margen de los principios de Dios, en desobediencia a Dios, a su palabra y a sus mandatos. ¿Cuáles son las manifestaciones de la ilegalidad espiritual? Hablemos de las manifestaciones de la ilegalidad entonces. Pastor, ¿cómo sabemos que alguien está cautivo en ilegalidad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se hace evidente? ¿Cómo se hace evidente que una persona tiene zona de cautividad? En su espíritu hay ilegalidad. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Número 1, violación de la ley. Toda persona en ilegalidad tiene problema con la ley. Todo lo que se llame ley y autoridad tiene problema. Toda persona ilegal va a chocar. Desde los actos más sencillos y más simples. Se lo voy a poner muy sencillo y muy simple. ¿Cuánta gente no le dice uno: mira, hermanito, le voy a entregar esto, pero hágame el favor, para entregarle esto, hágame todo mundo aquí, venga, todos ustedes hágame una filita acá? Ay, ¿por qué yo tengo que hacer feo? Oiga, hay gente que se le revuelca la chiripiorca. Pero mire, hermano, llega ya. Mire, los carros, hermano, hágame el favor, póngalos aquí en orden. Parquemos todos en... Pero ¿por qué yo no me quiero parquear? Eso evidencia que hay ilegalidad, que yo lucho con la ilegalidad. Señores, violentar la ley. Y eso es un ejemplo solo para ilustrar lo que pasa en el mundo espiritual. Cómo en el mundo espiritual violentamos la ley de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no hacer las cosas como Dios lo manda. Número 2, la segunda manifestación de la ilegalidad es el desprecio por la palabra y la autoridad espiritual.
La gente que es ilegal desprecia la palabra y desprecia la autoridad espiritual. La gente ilegal no valora las autoridades espirituales y desprecia la palabra de Dios. Se acostumbran. Tercero, la tercera manifestación es la desobediencia. Un ilegal es desobediente a la voz de Dios. Cuarto, un ilegal es desleal. La deslealtad es una manifestación de la ilegalidad. Porque ¿cuál es el principio que violó el querubín en el cielo? La lealtad. Dejó de ser leal a Dios y se volvió un desleal. Por eso todo ilegal es un desleal. Desleal con la autoridad, desleal con Dios, desleal donde Dios lo ha puesto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, resume. Yo creo que el mejor resumen que hay de las manifestaciones de un pueblo ilegal está aquí. Segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 36. El mejor resumen que existe de las manifestaciones está aquí. Segundo libro de Crónicas 36:15. Léalo conmigo. Crónicas nos muestra por qué un pueblo fue llevado a cautiverio. Mire lo que dice Crónicas 36:15. Por favor, léalo con cuidado, léalo con amor, léalo con lupa profética. Abra sus ojos bien, Dios mío. Mire lo que está acá. Segundo libro de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió. ¿Cuánto envió? De vez en cuando, no. ¿Qué dice? Constantemente. ¿Y qué era lo que Dios enviaba constantemente? Palabra a ellos. Pero atención, Dios enviaba palabra por medio de ¿quién? De ángeles. No, de sus mensajeros, de sus profetas. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16, mire lo que está aquí. Esto es el resumen de la cultura de ilegalidad. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo. ¿Qué era lo que hacía el pueblo con los profetas? Se burlaba. ¿Qué más hacía? Escarnio, hablaba. ¿Qué más hacían el pueblo con la palabra? La menospreciaban. Señores, ¿qué significa menospreciar? No darle valor, no importarle. A esta gente no le importaba la palabra. Un profeta traía palabra y preferían hacer otras cosas, miraban para otro lado, se burlaban. Así hay gente hoy que no valora la palabra, que desprecia. Sí, desprecian. Resultados del cautiverio de ilegalidad. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuáles son los resultados de vivir en la ilegalidad? En la ilegalidad espiritual. Número 1, el primer resultado es un cambio de valores y principios. Toda persona y toda cultura ilegal, el primer resultado es que va a tener cambio de valores y de principios. Isaías 5:20 nos lo resumió en la lectura inicial. Volvámoslo a leer. ¿Qué dice Isaías 5:20? Ay de los que a lo malo, que, ¿cómo llaman? Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce. Entonces, ¿qué es lo que Isaías 5:20 está hablando? De un cambio de valores y de principios. Lo que era bueno ayer, ya hoy no es bueno. Y lo que era bueno ayer, hoy se tilda de retrógrado, de malo. La cultura de hoy, el mundo que usted está viviendo y que le va a tocar vivir a sus hijos, es un mundo de ilegalidad, en donde a lo bueno se va a elevar a malo y lo malo se va a elevar a nivel de bueno. El segundo resultado del cautiverio de la ilegalidad
es la dificultad de obedecer la palabra del Señor. Todo ilegal siempre tendrá dificultad de obedecer la palabra de Dios. Toda persona que tiene en su espíritu ilegalidad, en su espíritu, metido en su espíritu ilegalidad, le va a costar obedecer a Dios y obedecer a sus autoridades. No importa que el rostro sea lo mejor, que la cara más bonita que tenga. Primer libro de Samuel 13. Vaya conmigo al primer libro de Samuel 13, versículo 8. Samuel 13:8. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? Saúl. De hombros para arriba dice la Biblia que no había nadie como él. O sea que Saúl hubiese sido un rey tremendo. Hubiese sido el rey donde vendría el Mesías. Pero escúcheme bien. Primer libro de Samuel 13:8. Hay una guerra. El profeta Samuel se va. Y el profeta Samuel le dice a Saúl: espéreme que yo venga y yo te declaro lo que Dios tiene para ti. Yo te declaro lo que Dios te va a decir. Y dice la Biblia en el verso 8: y él esperó 7 días conforme al plazo que había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Y el pueblo? Mire esto. ¿Qué fue lo que le dijo Samuel? ¿Cuánto tenía que esperar? 7 días. Espérame 7 días y yo voy a venir y vamos a ejercer el sacrificio y te voy a soltar una palabra. Pero este hombre tenía un problema que tenemos nosotros. Tenemos el problema de la ilegalidad metida, porque somos ilegales por herencia. Ay, ay, ay. Dije que somos ilegales por herencia. Por ADN espiritual somos ilegales. Y escúcheme bien, a mí se me mete la agonía. Y entonces al hombre se le metió el cosito raro. ¿Y por qué no viene? Pero él me dijo que iba a venir y no ha llegado todavía. Pero si le dijeron que viene, él viene, tiene que esperar. El profeta se va por allá y el profeta le dice: espéreme 7 días, yo voy, predico allá y regreso. Usted tranquilo, usted no vaya a ejercer nada hasta que yo no llegue. Pero el hombre no aparece, no viene. No, venga, tráigame, venga, vamos a hacer el culto, ya el sacrificio, tráigalo, pum, pum, pum. Verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. Oiga, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl ejerció sacrificio. Para los que están aquí que no saben, habrá gente aquí nueva. Los reyes en el antiguo pacto no tenían derecho a ejercer sacrificios, porque era rey. Eso era de los profetas y de los sacerdotes. No era su oficio. ¿Cuál es el oficio de un rey? Gobierno. ¿Cuál es el oficio de un sacerdote, de un profeta? Intercesión y sacrificio a Dios. Cada quien en su oficio. Pero Saúl se metió en el oficio que no le correspondía. Se metió a ejercer lo que a él no le correspondía. Y entonces apareció Samuel. Y dice el verso 11. Verso 11, léalo conmigo. Entonces Samuel le dijo, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Ay, muchacho, ¿qué has hecho? Y mire la respuesta, por favor, mírela. Porque usted comienza a ver el espíritu ilegal. ¿Qué fue lo que respondió Saúl? Oiga, porque vi que el pueblo se me desertaba, número 1, y número 2, y que tú. O sea que ¿a quién le está echando la culpa? Porque ese es el problema de los ilegales. Siempre le echan la culpa al líder. Ellos nunca asumen su responsabilidad. Ay, es que yo estoy así es que usted me dijo que me iba a visitar y no me visitó, por eso me amargué.
¿Y quién dijo que una visita mía te va a cambiar? A ti te cambia es que te visite Dios, hermano. Usted lo que tiene que esperar es una palabra rectora, una palabra direccionadora, porque una palabra direccionadora es la que te va a sacar adelante. Pero este amigo, ¿qué le está diciendo a Samuel en pocas palabras? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué yo hice lo que hice? Porque tú. O sea, el culpable es usted, yo no. Yo vi que la gente se me iba al culto. La hora no aparece. Yo no. Hermano, pero mire lo que le contesta el profeta Samuel. Por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo Samuel? Vamos, grítelo fuerte, ¿qué le dijo? Locamente. Y mire, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? ¿Usted escuchó eso? Para siempre. O sea que tenía que esperar y sería rey para siempre. Pero como este hombre era un rey ilegal, más ahora, verso 14, léalo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Escúcheme, David no debería existir, pero ¿sabe por qué existía un David? Porque hay un ilegal. Hay un ilegal en el reino ahora. Ahora agárrese esto que le voy a decir, agárrese muy bien. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40. Pero lea el encabezado del capítulo 13 de Samuel. Lea el encabezado del capítulo 13 del primer libro de Samuel. ¿Cuántos años de reinado lleva Saúl? No. Al segundo año, 2 años. O sea que al segundo año Saúl se volvió un rey ilegal. ¿Y cuántos años duró? 40. Señores, hay gente que está en cargos, pero para Dios son ilegales. Pastor, pero yo veo que sigue siendo líder. Sí, claro. Pero hay líderes ilegales, señores. 40 años de ilegalidad. Bueno, pongámosle 38 años de ilegalidad. 38 años. Pastor, ¿y por qué Dios no lo quitó? Eso pregúnteselo a Dios cuando esté en el cielo, hermano. Yo también me he hecho la misma pregunta. Eso vamos a preguntárselo al Señor. Es que esas son las cosas tremendas. El ilegal va a estar, pero en paralelo al ilegal, Dios está formando una cultura de legalidad. Porque en paralelo al ilegal se está levantando la generación davídica. Los David eran legales al reino. Por eso David, cuando pudo matar a Saúl, ¿se acuerda que David tuvo 2 ocasiones para matarlo? ¿Por qué no lo mató? Porque ahí demostró David que era un legal en el reino. David no iba a usurpar el reino, porque en el reino no hay soborno. Porque las cosas de Dios no se usurpan ni se roban. Si Dios te ha dicho que te va a dar algo, te lo va a dar en su tiempo. Entonces cuando David pudo haber matado a Saúl, dijo: no, guárdeme de tocar al ungido del Señor. Sí, el reino es para mí, pero yo no voy a hacer así. Yo voy a esperar que Dios lo juzgue a él. Yo esperaré mi tiempo, y en mi tiempo Dios me va a dar lo que es mío. Número 3, tercer resultado: resistencia. Resistencia a las autoridades establecidas por Dios. Todo ilegal le cuesta sujetarse a la autoridad. Señores, la gente ilegal le cuesta, resiste a las autoridades espirituales o a cualquier tipo de autoridad. Nos faltaría tiempo para hablar de el mismo Saúl.
de Corén y de Datán, de María y de Aarón y de tantos otros. Pero número 4, yo quiero que mire esto. El cuarto resultado de la ilegalidad es la locura espiritual. Locura espiritual. Hasta locura psicológica. Mire esto. La gente que se sale de la legalidad, ojo con esto. La gente que se sale de la legalidad y entra en la ilegalidad espiritual puede llegar en los extremos a locuras. ¿Por qué dice eso, pastor? Sigamos con Saúl. Primer libro de Samuel 28:5. Ya han pasado los años de este ilegal. Recuerde que Saúl ya es un rey ilegal, está al margen de Dios, de la palabra. Y cuando Saúl, verso 5, 28:5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Mire lo que hizo, consultó Saúl a Jehová, pero ¿qué pasó? Pero Jehová no le respondió, ni uno por sueño, 2 por Urín. Urín eran unas piedras que tenía el sumo sacerdote en el pecho, y eran piedras que se usaban para oír la voz de Dios. Era una revelación, es una cosa toda misteriosa, mi hermano. Así que ni por sueños, ni por las piedras del pectoral del sacerdote, ni por Urín, ni por Turín, y ni por profetas. En pocas palabras, por nada, hermano. No había voz. Oiga, usted sabe qué es vivir sin voz de Dios, señores. O sea que en otras palabras, Saúl no tenía dirección. Saúl venía a los sueños, nada. Urín y Turín, nada. Buscaba a los profetas, nada. Y mire esto. ¿Por qué no había voz? Porque era ilegal. Ojo con esto, agárrame acá. Muchos cristianos en el mundo de hoy, ay, yo no escucho la voz de Dios, yo me voy para acá. Porque escúcheme bien, cuando usted entra en ilegalidad, usted comienza a moverse de un lugar a otro. ¿Por qué se mueve la gente de un lugar a otro? Porque en el fondo, ¿qué está buscando? Dirección de Dios. Entonces, si yo aquí no consigo, ay, me voy para allá. Aquí no consigo. Porque él no se da cuenta que el problema no es el lugar. Y entonces, ¿cuál es la locura? En ese ir y venir, en ese moverse de tantos lugares, ¿a dónde puede caer? Puede caer en cosas raras, como las de Saúl, por ejemplo. Verso 7. Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Oiga, ¿a dónde fue? A una medium, brujería. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en ilegalidad, cae en cualquier lado. Por eso hay muchos cristianos que cuando están en ilegalidad comienzan a moverse de iglesia en iglesia. ¿Y sabe dónde van a terminar? Terminan en sectas, terminan apartados en movimientos, porque son gente que se mueve sin dirección profética. Ellos no le preguntan a Dios, ni a su autoridad, ni a nada. Se mueven y cometen locuras. Y este señor fue a buscar a una divina. Amados, cuando las personas se salen de la legalidad de Dios por llevarle la contraria a Dios y a sus profetas, pueden hasta caer en el gobierno de la hechicería y de los espíritus paralelos. ¿Sabe qué son los espíritus paralelos, hermano? Son potestades satánicas que parecen, pero no son. Parecen que son de Dios, pero no son. Porque este hombre fue a consultarle a la divina. ¿Y qué era lo que necesitaba? Le dijo a la divina: oiga, llámenme a Samuel. Pero los muertos jamás pueden venir. Sin embargo, cuando usted lee el pasaje, dice que la divina que vio, dice que vio salir dioses debajo de la tierra, y que vio con barba.
Y entonces dice, lea el texto con cuidado, dice que Saúl entendió que era Samuel, pero no dice la Biblia que era Samuel, fue Saúl el que entendió, porque eso era lo que él quería. Locura espiritual, locura. ¿Sabe qué existe hoy entonces? Señores, hoy hay muchas iglesias ilegales. Hoy hay muchos ministros ilegales. Gracias por el amén. Pero la gente se mueve de aquí para allá sin saber en dónde se mete. No todo lugar que se hable de Dios tiene que tener cuidado. Mire, una iglesia que nace de división es una iglesia ilegal. ¿Y cuántos cristianos van y se congregan en un grupo que se rompe, se separa? ¿Qué fue lo que hizo Luzbel? Se rompió, se separó del Señor. Un ilegal. Yo no me muevo cuando yo quiera. No, hay una legalidad. Cuando yo estoy sujeto, cuando yo estoy con Dios, con la palabra y con mis autoridades, yo estoy blindado. Gracias. Los amenes de la gente que dice, oiga, que tienen en su espíritu claro la legalidad, hermano. ¿Sabe que uno ve creyentes que se mueven de aquí para allá, cambian de ciudad, cambian de lugar, y por eso terminan enredados? Que se salen de una ley, de una palabra, de una autoridad, y puedes ocasionar ruina para tu casa y tu descendencia. Amados, hoy toda ilegalidad tiene que ser quebrada en nuestra casa. ¿Alguien me escuchó? Toda ilegalidad tiene que ser quebrada, porque el diablo es un espíritu ilegal que no va a hacer fiesta con tu generación y con tu casa. Tus hijos serán legales, tu casa será bendecida. Cuando tú te mueves en la legalidad, no importa el terreno difícil, ahí Dios te va a bendecir. Pastor, ¿y cómo rompemos con la ilegalidad? Pues hermano, no hay fórmulas mágicas. ¿Cómo se rompe con la ilegalidad? Con legalidad, sujetándose a una palabra, sujetándose a una dirección de Dios. Génesis capítulo 26, vamos rápido, 2 pasajes más y cerramos. Génesis 26, rápidamente. Agarra esto que está aquí, por favor. Génesis 26, por favor, vaya conmigo. Libro de Génesis 26:1. 26:1 de Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Qué fue lo que hubo, mi hermano? Crisis, dolor, hambre. Eso es Isaac. Entonces, cuando hay hambre en un lugar, cuando hay crisis, Isaac se quiso ir y se fue al rey de los filisteos en Gerar. Pero ¿cuál era el objetivo de Isaac? No era ir al rey de los filisteos. Isaac en su corazón, venga, sígame acá, sígame acá. En su corazón, en su espíritu, ¿para dónde va Isaac? Para Egipto. Ojo con esto, agarre esto. Ya en el espíritu de Isaac está Egipto, porque en la tierra que él vive hay hambre. Donde él está hay crisis. Así que él dice, yo me voy para Egipto. Usted sabe en la Biblia lo que Egipto significa, toda la revelación de Egipto. Señores, cuando hay problemas, la gente quiere moverse al mundo, quiere moverse a cosas que son ilegales, porque Egipto es una ilegalidad. Egipto es un sistema de ilegalidad. Y entonces Isaac es portador de promesa como usted la tiene. Le estoy hablando a portadores de promesa acá. Tú tienes una promesa, pero puede ser que en tu tierra, en tu casa, en tu familia haya crisis, hambre, dolor. Pero ¿qué vas a hacer, mi hermano? Entonces este hombre quiere irse, pero cuando este hombre se va a mover, dice la Biblia, versículo 2, se le apareció. Ay, bendito sea el Señor cuando se te aparece. Oiga, yo le oro a Dios que se me aparezca cuando yo vaya a cometer bobadas, cuando yo vaya a cometer estupideces. Perdóneme, hermano, porque son estupideces, hermano. Cuando la ilegalidad que está en mí me vaya a llevar a cometer, se me aparece el Señor. Y se apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Vamos, grítelo fuerte, Dios mío, ¿qué fue lo que le dijo? No desciendas, Isaac.
No te vayas a la ilegalidad. Habita en la tierra. Mandato. Note, una ley. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire lo que le recuerda a Dios. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cómo se llama eso? Legal, obediente. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Isaac? Tu papá fue legal. No vayas a volverte un ilegal. Tú tienes un padre legal, no te vuelvas un ilegal. Tu papá guardó la palabra, tu papá guardó los preceptos, y por guardarlo yo lo bendije. Tú eres hijo de promesa, no te vuelvas ilegal. Guarda la palabra, aunque estés en tierra de hambre, guárdala. Y entonces verso 6, diga conmigo, verso 6, habitó. Vamos, diga conmigo, habitó. Se quedó ahí quietico. ¿Cuál es el resultado? Versículo 12. Verso 12, mira el resultado, señores. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuándo? ¿Cuál año? El año de hambre. Mientras otros tenían hambre en la tierra, mientras todo el mundo está huyendo, Isaac se quedó, sembró y cosechó. Cosechó y le bendijo Dios. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas. Qué cosa tan tremenda. Porque cuando tú te quedas en la legalidad de Dios, no importa si hay tierra de hambre, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Y Dios te va a levantar. Porque tú no vives por el ambiente en el que estás. Tú vives por una palabra rectora. Y si hay una palabra que te rige y tú estás bajo esa cobertura, lo que tú siembres vas a ver cosecha. No desciendas a Egipto. La legalidad rompe la ruina. Y termino con Mateo 8. Señores, la fe con legalidad es poderosa. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Hay mucho que hablar de la legalidad. Sabe que esta zona de cautividad de pronto da para ampliar más. Mateo capítulo 8, versículo 5. Miren lo que está acá. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo estaba? Paralítico. ¿Cómo más? Gravemente atormentado. O sea que, ojo con esto, parece ser que no solo tiene parálisis. Cuando dice gravemente atormentado, ¿qué es atormentar? Parece que tiene un problema espiritual también, demonios. O sea que, oiga, fuera que es paralítico, atormentado. Pero el hombre sabe que Jesús tiene respuesta. Y dice la Biblia, y diciendo: Señor, mi criado está postrado gravemente. Verso 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Usted quiere que yo vaya a su casa? Sí, Señor, ven, yo voy a ir, te voy a sanar. Pero agarre lo que viene acá. Verso 8. Oiga, esto es lo más tremendo que hay. Este es el caso más poderoso de legalidad que existe en la Escritura. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. En otras palabras, ¿qué le dijo? Usted no tiene que ir a mi casa, tranquilo. No, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente suelta la palabra y lo que está enfermo en mi casa se va a sanar. Solamente suelta la palabra y el tormento se va a ir de mi familia. Suelta, porque yo sé que una palabra bajo legalidad tiene poder.
Uy, Dios mío, alguien tiene que entender eso. Una palabra bajo legalidad cambia las atmósferas, rompe la ruina, levanta lo paralítico. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué, centurión? ¿Por qué eso? Verso 9, léalo. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre, ¿qué? Vamos, diga eso tiene que subrayarlo alguien aquí. Yo soy hombre bajo ¿qué? Deténgase. Pinzas de cirujano, míreme acá. Pinzas de cirujano, algo que a usted y a mí nos cuesta, pero en el reino es poderoso. Señores, la unción y los milagros fluirán siempre y cuando usted esté bajo autoridad. Es más, le voy a decir que uno en el ministerio no es exitoso porque yo tenga un gran don, talento. No. Es porque tú estás bajo autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad no es porque seas el mejor, pero Dios te bendice, te abre puertas. ¿Sabe qué le está diciendo el centurión? Señor, yo soy hombre bajo autoridad, mi autoridad es el emperador, yo sé qué es eso. Y yo tengo hombres bajo mis órdenes. Y le digo a este, va y viene. Y a él le digo, venga y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Es decir, yo conozco lo que es estar en legalidad. ¿Sabe qué le está diciendo el centurión? Señor, yo no soy un centurión ilegal. Como yo estoy en legalidad y yo sé que tú eres una autoridad, lo que tú digas producirá cambio en mi casa. Ay, Dios mío, qué tremendo. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Oh, qué tremendo este hombre. Y era un centurión romano, no judío, un gentil, nada que ver con Dios. Pero ¿sabe qué? Tenía clara la legalidad. Tenía clara la legalidad. Tenía clara el estar sujeto a una voz de autoridad, una palabra. Y entonces Jesús lo admiró. No he hallado tanta fe. Y verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.